La convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe. Por fe tenemos que vivir. El justo por su fe vivirá. Entonces nosotros decimos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Yo no tengo fe, me puede decir usted. Pero cuando usted aceptó al Señor en su corazón, ¿quién vino a habitar en su corazón? El Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a la palabra, y vamos a ir a la palabra, si Anita me acompaña, en el libro de Gálatas 5:22, ¿está ahí? Vamos vuelta. Tenemos que ser prácticos, rápidos. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, nosotros sabemos que existen, si vamos al principio de Gálatas, que están las obras de la carne. A esas todos las conocemos y todas las tenemos cuando llegamos al Señor. La envidia, el celo, pleito, contienda, disensiones, borracheras, herejía, adulterio, fornicación, ¿sí? Obras de la carne. Pero acá, cuando yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, viene el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viene, yo tengo que empezar a hacer que Cristo viva en mí. Entonces, la carne y el Espíritu van a luchar permanentemente. ¿Pero qué debe morir? La carne. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí. Entonces, cuando yo lo acepto, voy a tener eso. Esos son frutos. Las otras son obras. Miren qué diferencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes plantan una plantita y sabemos que hay que cuidarla? De la misma manera tengo que hacer que los frutos del Espíritu crezcan en mí. Y nosotros sabemos que somos justos, justificados por la sangre del Cordero. Entonces, porque vivimos por fe. Y usted me dice, ay, pero yo no tengo fe. Sí tiene fe. Sí tenemos fe. Porque cuando aceptamos a Jesús, esos frutos van a empezar a verse en nuestra vida. ¿Sí? Va a depender de quién, de nosotros. Si le vamos a alimentar a la carne o le vamos a alimentar al Espíritu. Y ahora vamos a Hebreos 11:6. ¿Ya está? Ahora le di todo para hacer rápido. Pero dice la palabra que vivimos ¿qué? Por fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesario que yo ¿qué? Crea, dice la palabra. ¿Sí? Ya lo sacamos rápido. Ya más rápido, más durada que yo, Anita. Entonces, es necesario que ¿qué? Que crea. Romanos 10:17 dice. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, usted me puede decir que no tiene fe. Dice, y la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. Entonces, ¿cómo voy a tener fe yo? ¿Cómo voy a regar esa plantita cuando entró en mi corazón? Con la palabra. Leyendo la palabra, orando en mi casa, viniendo al culto del día jueves, del día domingo, a la intercesión del día martes, a que si la pastora hace un evento de mujeres, el pastor de hombres, voy a venir, porque dice la fe viene por el oír, y el oír su palabra. No el oír música, no el oír el adorador, no el poner YouTube y mirar. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene paternidad, usted tiene una visión en su casa, que es su casa espiritual. Si usted decidió congregarse, usted tiene que estar alineado a la visión de su casa espiritual. Usted tiene que amar esa casa y amar la visión, para que, así como desciende el rocío de Hermón y recorre todos los vestidos, dice, sobre la barba de Aarón, así será la bendición que va a venir sobre la casa, porque viene sobre el siervo. Pero usted tiene que estar bajo esa paternidad, porque si usted no está bajo esa paternidad, es como que si yo, mire el ejemplo, yo estoy acá, estos son los zapatos, viene y recorre los vestidos, dice. ¿Cómo si yo me voy y ando descalza, si yo me aparto, yo no voy a recibir la bendición? Pero tengo que estar
bajo la cobertura, ¿sí? Esto no estaba acá, porque estábamos hablando de la fe. En el libro dice, viene por el oír y el oír la palabra. Y acá una cosa fuerte, que es donde dice Ezequiel, capítulo 22, 30. Versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Acá, ¿qué está hablando? Que el Señor busca adoradores, intercesores, que estemos ¿dónde? En la brecha, que estemos alineados a Él, con el oído atento a la voz de Dios. Pero dice, y no lo hallé. ¿Por qué será? El Señor está diciendo, muchas veces tengo cosas para darles, muchas veces quiero hablar con ustedes, y ustedes no están. Es como que yo miraba este martes, éramos muy poquitos. Obviamente los que están enfermos estaban enfermos. Pero ¿saben una cosa? Si el Señor venía, y yo siempre lo pongo como un ejemplo, porque yo siempre hablo de mi vida. Yo fui mucho tiempo sola a buscar del Señor. Y la verdad que no eran como los tiempos de hoy. Era muy difícil. Pero yo siempre pensaba, cada jueves, cada domingo, cada miércoles que yo tenía reunión, yo decía, es como que si el Señor estaba esperándome con las llaves de un 0 kilómetro. Y si yo no iba, no me lo iba a poder dar. Entonces, aunque yo era los pedazos, aunque yo estaba re mal, ¿saben qué hacía? El Señor tiene algo para mí. Y yo era bendecida. No me traía un 0 kilómetro, no traía, pero el Señor me fortalecía. Porque la fe, ¿por qué venía? Por el oír. Y por el oír su palabra. Siempre. Quizás usted diga, ay, pero la pastora, ¿de qué está hablando? Ay, pero ¿de qué habla la hermana, la ofrenda? Siempre va a haber algo que el Señor te va a decir a través del hermano que te recibe en la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón. Amén. Amén. Entonces decía, el Señor buscó que hiciese vallado y no lo halló. En el 33:7 dice, también del libro de Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Quiere que nos metamos en la brecha. Quiere que seamos esos atalayas. ¿Quiénes son? Los que escuchan la voz de Dios. Los que están en oración. Los que están en intercesión. Los que tienen comunión. Porque es como que si yo quiero hablar o el pastor quiere hablar conmigo, pero si yo no voy a hablar con él, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo él va a saber lo que me pasa, lo que pienso, lo que quiero, lo que anhelo? Ay, Dios sabe todo, pero Él quiere escucharte. Él quiere conocer tu voz. Él quiere que vayas. ¿Por qué? Porque al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo exalta. Y a veces tenemos soberbia de ir y decir, Señor, ayúdame, porque creemos que solo vamos a poder. Y la palabra de Dios es clara, dice, separados de mí, nada podés hacer. Amén. Amén. Y después, en el libro también de Ezequiel 2:17, dice, más bajo, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para eso es necesario que nosotros estemos prestando atención, que estemos en comunión con el Señor. Amén. Y después, ahora sí, entrando a la palabra en sí, Romanos 4:18 al 22, es con la palabra, digamos, lo medular del mensaje. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Y acá de quién está hablando? Está hablando de Abraham. En ese tiempo era Abraham. No era Abraham, padre de mucha gente. Era la promesa. Él tuvo que creer a pesar de que tenía un cuerpo que ya no podía concebir, no podía procrear. La matriz de su mujer no servía para hacer hijos. Pero él no se detuvo a pensar en eso. Él dijo, el que me dijo, lo va a hacer. Él puso la mirada, ¿dónde? En Jesús, autor y consumador de la fe. Él le creyó, dice, esperanza contra esperanza. Él no se detuvo a ver, soy viejo, mi mujer no va a poder tener, tengo 100 años, ¿de dónde voy a sacar hijos? No, él creyó. Y eso es lo que nos falta, creer. Yo puse como puntos, hay 3 cosas que van en contra de la fe. Y son la duda, la incredulidad. No me entiendo ni yo la letra, pero no lo leo. Ahí está. La duda, la incredulidad y ¿saben qué? La realidad. La duda, ¿por qué? Porque es fácil que dudara. Yo voy a tener hijos. ¿Cuántas veces te dijeron, vas a ser un empresario? Ay, ¿será que yo? Si no tengo. Tu familia va a ser restaurada. Ay, va a cambiar. Tus hijos van a... ¿Será? Si vienen todas las semanas borrachos. Él creyó. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Creer. Porque la duda te roba la bendición de Dios. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para hacer nuevas todas las cosas. A buscar y a salvar lo que se está perdiendo. Así que... mira, si tenés tu hijo perdido en las drogas, dale gloria a Dios. Porque ahí hay un profeta. Ahí hay un evangelista. Ahí hay un maestro de la palabra. Ahí hay un apóstol. Cree, profetiza. Créele. Y Él es el que te llamó. Porque Abraham tuvo que creer. Esperanza contra esperanza. Eso es esperanza contra esperanza. La duda, la incredulidad y la realidad. Él no miró la realidad. Él le creyó a Dios. Porque él dijo, si Dios me dijo, Dios lo va a hacer. Si todo fue hecho por la palabra, ¿cómo no va a hacer lo que Él a mí me dijo que iba a hacer? Cuando el Señor te dijo, ¿cuántos acá tienen palabra de Dios? Levanten su mano porque el Señor está viendo y esto es por fe. Entonces, no te detengas a mirar tu condición. ¿Sabes por qué? Porque vos no vas a hacer nada. Lo va a hacer Él. Porque cuando Dios te dijo que sos un empresario, que sos un profeta, que sos un pastor, que sos un evangelista, vos no te ves, pero Él ya te vio. En la eternidad, Él ya te vio de esa manera. Él ya lo hizo. Por eso no tenemos que decir. Fíjense, Abraham no se puso a pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener? Él le creyó. Gedeón, varón esforzado y valiente, se estaba escondiendo, era un miedoso cuando Dios se le apareció. Muchas veces nosotros tenemos miedo, muchas veces nosotros dudamos por nuestra realidad, pero lo que Dios te dijo lo va a hacer. Después, otro ejemplo que tenía acá para hablarles era Jefté. Era uno rechazado, nadie lo quería. Dice que su madre era hijo fuera del matrimonio y los propios hermanos lo echaron. Se crió a la Bartola, como muchos de nosotros. Pero sabes una cosa, lo vil, lo menospreciado, lo que el hombre desprecia, escoge Dios para avergonzar a sabios y entendidos. Dios le dijo lo que iba a hacer, iba a reinar, que Él iba a derrotar a ese pueblo, iba a sacar a Israel adelante. Y Dios lo hizo. Porque no lo vas a hacer vos. Él ya lo hizo. Vos solo tenés una cosa. Creer.
Porque ¿sabes qué? El libro ¿ya lo buscaste, Alma? El libro de Números 23, 19 dice que hay dos cosas que son imposibles. Y es que Dios mienta o se arrepienta de eso que te dijo que ibas a hacer. Yo no sé lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Tal vez Dios te dijo, toda tu familia me van a servir. Tal vez Dios te dijo, te restauraré los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vos tenés que creerle. Tal vez te dijo, sos un empresario, sos un pastor, sos un profeta, sos un evangelista, sos un salmista a las naciones. Pero vos sabés qué tenés que hacer. Creerle. Créele, porque Él ya te vio. Empezá a verte vos. ¿Sabés qué dice el Señor? Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para grandes cosas. No te veas como el pobrecito. Vos sos de la realeza. Cuando vos entras a un lugar, no por soberbia, pero algo va a marcar la diferencia. Estos días con mi esposo fuimos a Santa Fe y en 2 oportunidades. Fuimos a un lugar y cuando le dijimos buenas tardes a una persona que estaba vendiendo en la calle, le dice, buenas tardes, pastor. Nosotros no lo conocimos. Nos fuimos. Después le preguntamos y nos dijo que era cristiano y demás. Al otro día fuimos a comprar a un negocio de Aristóbulo del Valle. Entramos en el negocio. Él miró algo que le gustaba, cosa que el pastor no es muy, pero se compró algo, así que también hay que aplaudirlo. ¿Qué pasó? Cuando entramos, le dice, ustedes son pastores. ¿Saben qué es eso? La gracia de Dios. Porque nosotros no lo conocemos. Pero así es el Señor. Cuando nosotros entramos, cuando vos entras a un lugar, vas a marcar la diferencia. Porque el Señor dijo que somos su especial tesoro. Nación santa, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios para grandes cosas. Iglesia, despertate. Entraste en ese nuevo tiempo, en el tiempo de la respuesta, de lo que Dios te dijo que iba a hacer. No te dijo que vos tenés que hacerlo. Vos tenés que dar el paso de fe. Esperanza contra esperanza. Creerle. No mires la realidad. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y eso era la palabra que Dios puso en mi corazón. Iglesia, a despertarse, a creerle. ¿Sabes por qué? Ay, porque es como que yo estaría bien. Si yo estaría en su lugar, estaría en los altos. Es como que si el Señor en el cielo hay jefes que tienen blanco y dice, ¿a dónde están mis hijos? Esos que me creen. Para ellos tengo los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Esta es una noche para que le creas al Señor, para que toda duda se queme, para que pongas tus ojos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y porque es imposible que Dios mienta o se arrepienta de lo que un día dijo que iba a hacer con tu vida. Solo tenés que creer y caminar con esos pasos de fe, porque si Abraham con 100 años tuvo hijo y dice que no podía contar las estrellas del cielo, y así es su descendencia, y vaya que somos su descendencia todavía. Dios cumplió. Si Gedeón pudo contra los madianitas, si Jefté, si David, si José, si Esther, ¿cuántos hay en la Biblia? Tenemos que ¿qué? Declarar su palabra. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír su palabra. No es orar como hacen los gentiles, que se paran en las esquinas y oran vanas repeticiones, sino es orar con la palabra. Mi Dios pues suplirá conforme a la riqueza de Cristo Jesús. Lo que yo necesito es declarar su palabra. Y su palabra va a traer a la existencia lo que el Padre dijo desde la eternidad va a venir sobre sus vidas. Si el Señor te habló en esta noche, ponete en pie.